En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Gracias, familia del cielo, por nuestra vida, por nuestra fe y por nuestra vocación. Gracias, Jesús, porque hoy me invitas a ponerlo todo por tu promesa salvadora, tal como la viuda pobre, y sabiendo que el mejor sacrificio es hacer vida tu palabra. Buenos días, familias Verbum Dei. Mi nombre es Alejandro Alzate Buitrago, discípulo de la familia misionera Verbum Dei Pereira, y hoy quiero invitarlos a orar el texto de Mateo capítulo 9, versículos 14 y 15. Mateo capítulo 9, versículos 14 y 15. Y en esta oración yo quiero destacar 3 elementos de esta hermosa invitación a la que hemos sido llamados todos: a escuchar la voz de Dios a través de su palabra y ponerla en práctica, a hacer la vida y a entender que el sufrimiento o padecimiento, es decir, a esos días de ayuno a los que nos invita Jesús, son un camino por recorrer y que solo la fe y la Trinidad Divina en su infinita presencia nos permitirán sortear y superar todos aquellos momentos difíciles, complejos que nos sobrevengan. Muy bien, el primer elemento sobre el que quiero hacer énfasis y sobre el que quiero detenerme es esa hermosa escena en donde los discípulos de Juan se acercan a Jesús. Acercarme a Jesús me da certezas, me da respuestas ante aquellas situaciones de mi vida que no comprendo y que a lo mejor me generan dudas o incertidumbres. Acercarme a Jesús me permite intimar con Él y percatarme de que las cosas que el mundo me ofrece, me dice, me insinúa, no son el camino que debo seguir, y por el contrario, en muchas ocasiones me alejan de la verdad, me confunden y obstaculizan el poder desplegarme en mi verdadera esencia, en esa esencia de la que Dios me ha impregnado, de ser su hijo y de ser llamado a la libertad y de expresar constantemente con mi vida mi cercanía con Dios. El segundo elemento que quiero destacar es el reclamo que los discípulos de Juan le hacen a Jesús. Y aquí quiero que nos detengamos para pensar y reflexionar en esas cotidianidades de nuestra vida. ¿Cuántas veces no asumimos esa misma postura de los discípulos de Juan? Miren que en muchas ocasiones nosotros nos preocupamos más por lo que hacen o dejan de hacer los demás y lo utilizamos como disculpa o justificación de muchas de nuestras acciones o de muchas de nuestras omisiones, en vez de simplemente procurar, pues, por hacer lo que tenemos que hacer y a lo que hemos sido llamados por parte de Jesús. Nos olvidamos de la propuesta que nos hace Jesús y asumimos conductas humanas que en la generalidad de las veces pueden estar mediadas por el egoísmo,
por la soberbia, por la envidia, por todas esas frustraciones personales y por lo que el mundo me propone como exitoso y atractivo. Quiero que reflexionemos que en muchas situaciones de nuestras vidas somos muy ágiles para juzgar y para criticar más de la cuenta. Y en muchas ocasiones nos concentramos solamente en el error de los demás. O sea, que nos volvemos expertos en identificar lo que hacen mal los otros y nos olvidamos de mirarnos a nosotros mismos y de autoevaluarnos. Bien nos lo recordaba el evangelista Mateo en el capítulo 7, versículos 1 al 5, cuando nos invita a que no podemos juzgar, a que antes de ver la paja en el ojo de nuestro hermano, nos percatemos de la viga que cubre el nuestro. Y el tercer elemento sobre el que quiero llamar la atención, y quizás el más central y el más importante de esta cita bíblica, es el llamado al ayuno que nos hace Jesús. Y aquí tenemos que reevaluar algunas cosas que de alguna manera han guiado como nuestro actuar cristiano. El ayuno no puede ser motivo de tristeza, sino de fiesta, de celebrar el camino hacia la conversión mediante el reencuentro con la misericordia de Dios. Y esa compasión y misericordia que nos pide Dios a través del ayuno, tal como nos lo recuerda el profeta Isaías en su capítulo 58, versículos 6 al 7, ¿cuál es el ayuno que nos pide Dios Padre? No es el ayuno de la mortificación personal, el ayuno es misericordia, compasión, entrega, gratuidad con el otro, practicar la justicia en todas sus dimensiones, ser generosos, entregarnos al otro sin medida, sin cálculos, entregarnos hasta el extremo, tal como lo hizo Jesús con nosotros en la cruz. Dios quiere que no nos conformemos con aquellas prácticas tradicionales que a lo mejor estuvieron o están muy bien intencionadas acerca del ayuno y que fue lo que aprendimos en nuestras familias. Y aquí pues valdría la pena contarles a ustedes que yo recuerdo que en mi niñez, en mi época de joven, cuando estábamos en el seno de nuestras familias, pues muchos de nosotros recordamos que cuando iniciaba la cuaresma, el ayuno que practicábamos, por ejemplo, era pues el no comer carne los días viernes y practicar pequeñas mortificaciones personales. Pero yo creo que más allá de eso, lo que tenemos que repensar hoy en día en este caminar, en una nueva vida cristiana y en esta familia visionera Verbum Dei, es recordar lo que nos pide Isaías, cuál es el verdadero ayuno que nos pide Dios. Dios quiere entonces que rememos mar adentro, que vayamos más allá de la mortificación personal y del cuerpo y que lo demos todo, como la viuda pobre por la salvación de los demás. Pidámosle pues a María que nos dé la entrega generosa y de total abandono en Dios que ella tuvo para fortalecer nuestra fe y nuestro camino de conversión en esta cuaresma. Y les quiero invitar a una reflexión final a manera de pregunta. Pensemos cada uno de nosotros sobre si nuestro ayuno es una fiesta de misericordia y una ofrenda cotidiana mediada por la gratuidad y el amor extremos. Muy bien, el mejor de los días y una provechosa oración.